Bien. Todos tienen, ¿no? El archivo, han podido descargar el archivo de la carpeta recursos que estamos trabajando justamente el día de ayer. Voy a abrir acá en Civil. Ahora sí. Bien. Entonces vamos a continuar trabajando con lo que es la vista de perfil y vamos a trabajar también con lo que son los ensamblajes, ¿no? La sección tipo que necesitamos para construir nuestro corredor. No sé si han podido practicar, han podido ver esta parte, editar un poco su perfil. Si han tenido alguna duda, si no, continuamos con el trabajo. Bien, entonces ayer habíamos visto cómo editar nuestro perfil, no solamente en lo que es las etiquetas, sino también podemos ir modificando lo que son las elevaciones de ese perfil, realizar una copia del mismo, podemos desplazar una cierta distancia y hacer una comparación incluso de elevaciones entre ambos, ¿no? Ahora, dentro de las funciones también que tenemos, voy a eliminar en este caso este perfil que hemos creado, esta rasante mejor dicho, y vamos a solicitar que nos muestre también las áreas de corte y relleno, ¿no? Porque ahora si nosotros nos fijamos, al principio solo teníamos una superficie únicamente en nuestro perfil, entonces no podíamos comparar con ninguna otra para determinar si teníamos o nos proporcionaba áreas de relleno como áreas de corte, como las que tenemos acá. Entonces, para visualizarlas, ya que tenemos nuestra rasante definida, vamos a seleccionar nuestro perfil, nuestra vista de perfil longitudinal, damos clic derecho y aquí nos vamos a ir a propiedades del perfil. Justamente vamos a utilizar el menú Hatch o sombreado. Y en esta parte tenemos 4 posibilidades de ingresar estos materiales. O podemos ingresar simplemente corte, podemos ingresar también simplemente relleno, que nos delimite el área de relleno, podemos ingresar múltiples rasantes para poder determinar corte y relleno, o podemos importar a partir de un criterio, ¿no? Cuando importamos a partir de un criterio, acá vamos a utilizar lo que es el movimiento de tierras, corte y relleno. Entonces, de momento vamos a ingresar únicamente las áreas de corte y relleno. Entonces, para corte, seleccionamos material, podemos cambiar acá el nombre, material de corte o desmonte, y justamente acá donde dice fill también modificamos el nombre, material de relleno o terraplén. Entonces ya tenemos estos elementos configurados y ahora tenemos que analizar qué significa lo que lleva acá. Entonces, cuando nosotros queremos hacer la comparación de superficie, vamos a hacer un análisis acá, en el de corte primeramente. Nos está mostrando que al ingresar esta propiedad, para el corte nos dice que tiene que tener un límite superior y un límite inferior, ¿no? Obviamente tiene que haber esos dos límites. Hasta aquí ya cumplimos. ¿Cuál va a actuar como límite superior para que precisamente nos muestre el material de corte? Voy a hacer un poquito más a un lado. Y vamos a visualizar acá. Podemos ver que la rasante, en este caso, va a actuar como límite inferior.
y por lo contrario el terreno natural va a actuar como límite superior. Entonces vamos a ingresar esos parámetros acá. Entonces podemos ver que para un límite superior, que va a ser el terreno natural, versus un límite inferior, que va a ser la rasante, voy a eliminar de momento este material, vamos a tener un material de corte. Si nosotros le damos a aplicar, ven cómo va a hacer ese análisis y donde encuentre esta condición que nosotros estamos asociando, va a mostrarnos las áreas de corte. Aquí podríamos cambiar simplemente el estilo. Aquí tienen un montón de estilos por defecto. Vamos a seleccionar en este caso material de corte. Realizamos una copia de la selección actual. Y en información seleccionamos para nuestro estilo material de corte. Ok. Y en display modificamos justamente lo que es el sombreado o el hatch, el patrón de sombreado, y vamos a modificar otras condiciones, otros parámetros que son como el ángulo y la escala, ¿no? Entonces, si hacemos aquí la modificación, por ejemplo, en lo que es el sombreado, podemos seleccionar sólido para que nos muestre de esta manera este sombreado. Le damos a la opción aplicar, aceptar, ok, y aplicamos. Y ahora, ¿qué ha pasado? No nos está mostrando ese sombreado. ¿Y eso por qué? ¿A qué se debe? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien recuerda por qué no se va a modificar precisamente ese sombreado que acabamos de modificar? Vamos a entrar a edición. Acá. ¿Ya se acuerdan? Les sirve como una pista para saber qué es lo que ha pasado, por qué no está modificando este material. Recuerden que en esta parte, cuando nosotros modificamos, tenemos que siempre estar pendientes de la visualización a la cual vamos a hacer esa modificación. Si ustedes se fijan acá, no estamos trabajando una vista en planta, estamos trabajando ¿qué? Nuestra vista de perfil longitudinal. Entonces, por tanto, tenemos que desplegar y seleccionar la vista que corresponde y a la cual estamos haciendo estas modificaciones. Seleccionamos Profile. Aquí recién ven cómo se habilita también, si ustedes quieren que solamente se vea el área de relleno, el área de sombreado, pueden hacer eso, pueden pedirle a Civil 3D que les muestre solo el área. Y adicionalmente tienen una componente que está apagada, que es simplemente el borde, ¿no? También pueden configurar el borde y de alguna manera dar un formato de acuerdo a cómo ustedes quieren representar su proyecto. En este caso solo queremos el área que va a sombrear. No se confundan acá, no quiere decir que es área de relleno y también va a dibujar aquí verde, ¿no? Solamente es el área de sombreado, a eso se refiere. Entonces nuevamente vamos a cambiar, por ejemplo, ya no un sólido, sino podemos dirigirnos a buscador y aquí podemos seleccionar cualquiera de esos estilos que vienen por defecto. O si ustedes quieren añadir nuevos sombreados que se crean o tienen de algún otro lado, lo pueden cargar de igual manera. En este caso voy a seleccionar este de aquí, le damos OK, OK, vamos a rotar el ángulo, por ejemplo, 90 grados y finalmente que la escala sea 0,30. Vamos a modificar la escala. Ahora sí le damos OK, OK y aplicamos. ¿Ven? Y ahora sí ya tenemos esa modificación.
Lo propio vamos a hacer con el área de relleno. Ahora, en el análisis para el material de relleno o terraplén, vamos a notar que en la superficie superior ahora se encuentra la rasante de eje de vialidad. Entonces aquí tenemos la superficie superior, está correcto. Y la superficie inferior vendría a ser el terreno natural, ¿no? Lo inverso. Y la unión entre ambas, todo lo que se encuentre entre ambas, va a conformar lo que es el material de relleno. Entonces seleccionamos estas opciones y aplicamos. Simplemente podemos seleccionar el estilo o realizamos una copia a partir de ese que tenemos acá en la lista, o podemos incluso seleccionar el que hemos creado para corte. Realizamos una copia aprovechando ya el nombre. Vamos a ponerle número 2, material de relleno. Y le cambiamos en la vista de perfil esta representación del material de relleno. Vamos a cambiar. Si tienen ya, si se fijan acá, nos da un valor para este color precisamente, o si seleccionan la paleta, igual nos da un valor RGB para este color. Si ya lo conocen, simplemente pueden seleccionar el número para que ya no estén buscando en esta lista y puedan ajustar exactamente el mismo color. Ahora acá vamos a cambiar el estilo, voy a cambiar a este sombreado. Lo propio vamos a asignar una escala, por ejemplo, de 0.25. Ok. Ahora sí, le damos OK, OK y aplicamos. Y se ha modificado como nosotros queríamos representar estas áreas de corte y relleno, ¿no? Entonces ahí podemos visualizar. Si nosotros por alguna razón tuviéramos otra superficie que, por ejemplo, va de esta manera, supongamos que va de esta manera. Entonces, queremos determinar también esta área que existe acá. Podemos utilizar las dos otras herramientas, ¿no?, que tenemos dentro las posibilidades de representar esta información. ¿Por qué? Porque nos permiten ambas múltiples límites, ¿no? ¿Qué significa cuando nosotros tenemos múltiples límites? Podemos asignar ya no solamente una superficie superior o una inferior, sino que pueden ser dos que estén por debajo, o puede darse el caso también que podemos borrar esta opción y decir que queremos que tome en cuenta dos superficies que van por encima de esta configuración que queremos hacer de las áreas de corte y relleno. Entonces, estos botones de acá también nos van a ayudar a añadir esas superficies, ¿no? Y podríamos seleccionar si tuviéramos o si fuera el caso para representar estas áreas y que solamente nos cortara, por decir acá, si tuviéramos otra superficie y quisiéramos comparar con esta de acá, ¿no? Entonces, en este caso, ya la superficie de comparación superior sería esta superficie, la comparación inferior de la superficie sería esta de acá, y si nosotros queremos representar esta área más, esta superficie de aquí también sería una superficie inferior. Entonces, de esa manera tenemos múltiples superficies que nos ayudan a representar y cuantificar de mejor manera estos materiales. Entonces, acá ya tenemos configurado, le damos OK y seguido de ello vamos a empezar a crear algunas bandas o guitarras de información, ¿no? Entonces, entre las más utilizadas vamos a crear
lo que corresponde a las progresivas. Vamos a crear una banda que nos indique tanto la cota o altura de terreno únicamente y la cota o altura de la rasante. Adicionalmente, vamos a pedir justamente esa diferenciación entre la altura de rasante y terreno para que nos dé la altura de corte y altura de relleno, ¿no? Y podemos ir introduciendo otra banda de información donde nos determine la geometría en planta, ¿no? Hay una serie de información que nosotros a través de las bandas podemos extraer precisamente de este perfil, ¿no? Entonces, para ello, o seleccionamos el borde, la cuadrícula o las mismas bandas, clic derecho y nos dirigimos a propiedades de perfil, de la vista del perfil. Si ya tuviéramos bandas definidas, podemos acá actualizar estas bandas automáticamente, si desean así. Si quieren actualizar, pero ya manualmente, tendrían que seleccionar esta opción. Vamos a dejar que sea automático. Vamos a entrar a las propiedades y aquí nos vamos a dirigir al menú bandas de información. ¿A qué me refiero cuando decíamos distintos tipos de banda que puede extraer distinta información? Tenemos información que podemos extraer de este perfil, podemos extraer la geometría vertical, la geometría horizontal, los peraltes o superelevación, también los podemos visualizar acá, secciones que nosotros queremos representar de este perfil únicamente, un rango. Si tuviéramos redes de tubería por gravedad o presión, también podríamos hacerlo. El mismo trabajo que vamos a realizar van a poder extraer de cualquiera de estos tipos de bandas. En este caso, vamos a aprovechar y seleccionamos que nos extraiga primero la información, ¿no? Entonces, seleccionamos Profile Data. ¿Qué información necesitamos primeramente? Necesitamos las progresivas. Podemos seleccionar esta banda y agrupar solamente lo que es las elevaciones. Si se fijan acá, ya está asignada por defecto. Podemos seleccionar, por ejemplo, también cualquiera de estos elementos de tipo banda que deseemos para nuestro proyecto. Entonces vamos a seleccionar, vamos a cambiar este de acá. Y para añadirlo le damos añadir. ¿Qué tipo de información es la que necesitamos? Tanto lo que viene en planta como lo que viene en elevación. ¿Por qué digo lo que viene en planta también con referencia a nuestro eje horizontal? Porque no se olviden que todo lo que hemos proyectado en planta tiene que correlacionarse también con nuestro perfil vertical, ¿no? Evidentemente la geometría es distinta, pero la información tiene que relacionarse. Entonces, también podemos añadir la información que tenemos en planta para que podemos vincular la información del perfil en planta y viceversa, ¿no? Pero si aún así desean que alguna información no se represente en cuanto, por ejemplo, acá, puntos geométricos, también podrían apagar toda esa información y no se va a relacionar, ¿no? De ninguna manera, hasta que lo vuelvan a encender. Lo propio acá, ¿no? Esos puntos del perfil no se van a ver reflejados en planta. Vamos a dejar tal cual. Tenemos acá nuestro perfil, le damos OK. La primera banda que venía por defecto la vamos a eliminar, la quitamos. Entonces acá vamos a dirigirnos a la herramienta que tenemos, que es este icono, que es la banda con un
pincel. O podemos editar desde acá y empezar a realizar una copia. O si ustedes deciden, porque yo he ingresado directamente, o si ustedes deciden pueden borrar todo absolutamente acá y desplegar una copia de estos elementos. Dando un clic izquierdo y copiar este elemento para que empecemos a crear nuestra primera banda. Entonces esta banda va a referirse a las progresivas. Necesitamos la información de las progresivas. Esto ya lo modifican de acuerdo a los requerimientos que ustedes necesitan. Y en la parte de el menú detalles de banda, acá es donde se va a configurar la información más importante de estas bandas. ¿Qué vamos a configurar? Vamos a configurar primeramente su título con una caja que nos diga o nos represente progresivas. Entonces acá vamos a tener ya en otra caja la información que nosotros queremos que se represente. Para ello, voy a dibujarlo de nuevo. Acá viene a ser progresivas. Y aquí va a entrar la información, ¿no? La data. Entonces, cuando nosotros configuramos dentro de esta estructura, esta primera parte va a ir referente a lo que es el título de esta banda. Y esta segunda parte va referente a lo que es la información y cómo queremos representar. De manera general, aquí podemos modificar la orientación, el alto de la banda, el ancho de esta banda, podemos modificar como queremos representar para el título y finalmente cuánto quieren desfasarse de esta información que se está representando. Podemos colocar de esta manera la banda de información y aquí va a venir esa información. Entonces tenemos un desfase, ¿no? Todas esas modificaciones las realizamos desde acá. Finalmente la posición, la orientación, si quieren que sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? Ya ustedes deciden cómo orientar estas sus bandas de información. Entonces, para modificar ese título, vamos a dirigirnos a el compositor de etiquetas del título. Este es el compositor de etiquetas de la información, de la data que tenemos en nuestra banda. Vamos a ingresar a título. En esta parte seleccionamos progresivas. El tamaño del texto, voy a acercarme. Ven como aquí se nos visualiza la información y se nos está visualizando el título. Entonces, vamos a cambiar el tamaño de texto. Nos dirigimos al editor de texto y aquí no tiene ninguna información. Entonces, vamos a cambiar y seleccionamos progresiva. Simplemente seleccionamos nuestro texto. Le vamos a pedir que se centre este texto y ya ustedes configuran como quieren que se represente ese formato para esta banda. Le vamos a dar OK y ahora sí le podemos pedir que esté al centro. En realidad acá tendría que representarse una caja donde ponga precisamente el texto. ¿Por qué no se visualiza acá? Le vamos a dar primeramente OK. Y nos vamos a ir a Display, adelantándonos un poco. Dentro de estas tres componentes, las primeras componentes que vemos, efectivamente está activada lo que es el borde de la banda de información, es de la información de la data que se está mostrando, pero no la caja en sí del título ni tampoco su texto. Ninguno de las dos está activado. Entonces aquí podríamos
activarlas. Podemos pedir de que no se represente el color azul, sino que sea similar al borde que estábamos trabajando. Voy a colocar ese color y que se habiliten las tres primeras componentes. Ahora, cuando vayamos a editar en el compositor de texto del título, vamos a acercarnos y se visualice tanto el título como esta caja. Entonces, de manera general, nosotros vamos a centrar este título y también desde la perspectiva del texto vamos a centrar con Middle Center ese título. ¿Qué más podríamos editar? Podemos editar el alto y el ancho de esta caja de información y aquí está precisamente esa información que vamos a representar. Vamos a darle OK entonces para esto. Disminuimos en esta parte el alto y el ancho de la banda de información de la caja del título y vamos a colocar en alto 10 unidades, 10 milímetros y el ancho unos 40 milímetros. Si vamos a asignarle un desfase, acá es donde van a ingresar ese valor. Vamos ahora a darle a aplicar, aceptar, todavía no vamos a cambiar esa información. Ingresamos esta banda de información, esto ya habíamos mencionado, lo dejamos tal cual está y le damos OK. Si le damos ahora aplicar y aplicamos nuestra banda para que se visualice, vamos a poder notar que parte de esta información se está sobresaliendo en realidad y tenemos que configurar un poco más la banda, ¿no? Pero nos está mostrando ya la información, las progresivas y el título. Para editar, seleccionamos nuevamente acá en la banda, editamos la banda que acabamos de crear y vamos a configurar un poco más estos valores. OK. Si bien, digamos, tienen que tener ese cuidado, ¿no? Cuando tengan el título de esta manera, está bien acomodado, pero por disminuir el alto y acomodar bien el título, no estamos acomodando bien la información. Entonces tienen que tener ese cuidado. Vamos a aplicar, vamos a aceptar rápidamente para que se vea la modificación, ¿no? Entonces ahí se ha cambiado. Seleccionamos nuevamente la edición y esta vez vamos a modificar la información, que es lo más importante que necesitamos representar. Aquí ustedes tienen de nuevo varias posibilidades de etiquetas, tanto para progresivas como para puntos geométricos, que serían estos dos siguientes, como para las ecuaciones o incrementos de distancia, ¿no? En este caso vamos a seleccionar solo la primera. Y seguido de ello tenemos todas estas opciones. Si ustedes seleccionan esta primera opción, van a notar que en nuestra banda tenemos una línea que pasa de extremo a extremo. Cuando ustedes seleccionen esta opción, eso es lo que va a ocurrir acá en nuestra banda. Va a pasar una línea de extremo a extremo y en la cual se va a anclar esta información que tenemos acá. Entonces nosotros queremos cambiar un poco la configuración. Queremos que nos aparezcan dos marcas, evidentemente, que no sea la línea completa y que adicional a ello la progresiva aparezca acá y no así en forma horizontal, sino de forma vertical, ¿no? Vamos a hacer esta configuración. Entonces para ello quitamos esta opción y la cambiamos a la que tenemos acá. Le vamos a decir que esa marca, esa línea, no se represente a lo largo de la banda, en el medio que se quite, que es donde vamos a asignar precisamente esta información, y podemos disminuir el tamaño de representación de esas marquitas. Vamos a ir al editor o al compositor de etiquetas, y aquí seleccionamos
progresivas o etiqueta progresiva. Vamos a pedir, me voy a acercar un poco en la ventana de visualización, y vamos a pedir que se ajuste al medio, que el tamaño de la información sea 2.5 para el texto, que no se desfase en ningún sentido, ni en X ni Y, y adicionalmente que el texto se ajuste también al centro de esta banda, ¿no? Porque queremos que esté justamente al centro. Ahora, bien, vamos a entrar al editor de texto y lo que simplemente vamos a hacer acá es modificar su formato. ¿Por qué? Porque ya tenemos este valor de estación, esta propiedad. Podrían introducir, si tienen una ecuación, también pueden introducir esta propiedad. Estaciones igual puntuales o que tengan ustedes descritas a lo largo de su alineamiento, o los perfiles de elevación, ¿no? O comparación incluso de perfiles de elevación, que vamos a ver estas herramientas que son bastante importantes dentro de nuestro perfil. Pero de momento vamos a cambiar de formato. Queremos que se represente de esta manera, o igual que el color del título. Ya ustedes ven cómo quieren representar esta información. Vamos a darle a OK. Ahora sí, aceptar. Nuevamente OK y aplicar. Si ustedes se fijan, ahora sí está introduciendo el valor de la progresiva, pero evidentemente estos valores que estamos viendo no tienen nada que ver con la información que queremos representar. ¿A qué se refiere esta información que estamos viendo acá? Vamos a seleccionar nuevamente nuestra banda. Nos vamos a ir a editar la vista de perfil. Nos vamos a banda de información y entramos a su edición nuevamente. Cuando nosotros hemos ingresado este tipo de etiquetas, el cuidado que debemos tener es que al trabajar estas componentes, también tenemos que fijarnos qué elementos o componentes se encuentran. Aquí, por ejemplo, tenemos eje elevation y FG elevation. ¿Qué significa? Existing ground elevation y final ground elevation. En la superficie existente que teníamos del terreno natural y la superficie final que es de nuestra rasante. Pero en este caso nosotros no queremos representar ninguna elevación, sino la progresiva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionarlas y eliminarlas, porque no vienen a representar esta información, o esta banda en realidad. ¿Qué más vamos a cambiar? Habíamos dicho que queremos que se represente de manera vertical. Entonces, en el ángulo modificamos a 90. Le damos OK. Ahora sí, OK y aplicamos, ¿no? Y ahí está. Entonces, a pesar de que hemos modificado correctamente en las etiquetas que acabamos de seleccionar, otra de las revisiones que tenemos que hacer es de que ninguna de estas etiquetas tampoco contemplen información, ven como también tienen información y está mostrando acá. Entonces vamos revisando en el compositor de etiquetas. Aquí tenemos las mismas componentes. Entonces las eliminamos, tenemos que tener ese cuidado. Le damos OK, verificamos. Obviamente aquí puntos geométricos no hemos cargado o no vienen por defecto, pero de todas maneras siempre es bueno revisar, ¿no? En la etiqueta de ecuaciones tampoco. Y de incremento de distancia tenemos esta etiqueta, las dos, pero no están, no se está usando en este momento. No podríamos incluso eliminar si no las requerimos. Aceptar. Ahora sí aceptar. Nuevamente aceptar y aplicar. Y ahí está, ¿no?
Ahora, ¿qué más vamos a modificar? Tenemos la posibilidad de modificar la distancia, la separación entre el perfil y nuestra banda, ¿no? Habíamos dicho que si aquí vamos a dejarlo en 0, esta etiqueta iba a desaparecer, entonces podemos colocarle 0. Aplicamos y ahí está. Ya eh, podemos pegar esta banda a nuestro perfil. ¿Qué más vamos a ir quitando? Podemos ir editando más cosas dentro de este estilo. Por ejemplo, en display no queremos que se nos muestre ya también estas marcas secundarias. Entonces vamos a apagarlas. Y las marcas principales queremos que se represente de otro color. Vamos OK. Aplicamos, aceptamos, nuevamente OK y aplicamos. Y ahí está precisamente esta información. Ahora sí, ya hemos cargado las progresivas. Adicionalmente, si no queremos que se traslape este valor del inicio, podemos quitar con estas opciones esta etiqueta o podemos solicitar que se desfase. Aquí tenemos varias opciones, ¿no? Podemos solicitar que se desfase el título o que se desfase el perfil, ¿no? Entonces podríamos darle a aplicar, aceptar, y en las opciones que tenemos justamente para nuestro perfil, ingresamos a las propiedades del mismo, nos vamos a ir a información, editamos el estilo, y aquí habíamos dicho que teníamos en la pestaña Grid la posibilidad de desfasar nuestro perfil, ¿no? Por ejemplo, si quiero que se separe 2 milímetros a la izquierda, se va a separar 2 milímetros, pero no está afectando precisamente la banda, ¿no? Solamente está moviendo el dato que tenemos acá, ¿no? Entonces, de esa manera también podrían corregir. Bien, entonces ahí ya tenemos la progresiva. Ahora, ¿qué es bien importante que nosotros notemos dentro de la configuración? Voy a volver a entrar a las propiedades. Para que estas progresivas o toda esta información esté bien relacionada con la rasante y el terreno natural. Cuando volvamos a las configuraciones de las bandas, nosotros vamos a poder notar de que aquí nos aparecen perfil 1 y perfil 2. Entonces, esto es bien importante cuando ustedes van a configurar sus bandas de información. Porque aquí ya le tenemos que decir a Civil 3D y definir cuál va a ser el terreno natural y cuál va a ser la rasante. Entonces, prácticamente eso es lo que tenemos que definir acá. Si ustedes deciden que el terreno natural sea el perfil 1 y la rasante sea el perfil 2, de la misma manera tienen que mantener o trabajar las bandas que estén en este tipo de información, ¿no? Entonces, tienen que mantener. No pueden, por ejemplo, altura de relleno, poner en el perfil 1 terreno natural y en el perfil 2 rasante. Y altura de corte, invertir estos perfiles. Ahí estarían cometiendo un error y les va a entregar información falsa. Entonces, hasta ahí podemos editar también, adicionalmente, en la parte de abajo destiquean esta opción y notan que está distribuido cada 20 metros por defecto. Eso es porque hemos asignado nosotros al principio, pero aún así podríamos decir que se represente cada 40 metros. Las progresivas principales aplicamos y ahí se va a representar cada 40 metros. O simplemente dejan como hemos configurado al principio, ¿no? Ahora sí, le damos o antes de salirnos, ahora sí vamos a crear otra banda.
que sería la cota del terreno. Para ello vamos a aprovechar, porque si nos fijamos acá, ¿por qué no utilizamos, por ejemplo, para la cota del terreno, geometría vertical? Porque netamente se va a referir esta geometría vertical y horizontal a los alineamientos. No tiene nada que ver con el valor de elevación o del terreno o de la rasante acá, ¿no? Simplemente va a tomar por separado la superficie, sobre todo de terreno u otra superficie que sea ajena a los alineamientos geométricos, ¿no? Tanto en planta como en alzado. Entonces vamos a seleccionar nueva información porque vamos a extraer información, por eso dice Profile Data, data que vamos a extraer de aquí, información que vamos a extraer de aquí. Entonces a eso se refiere Profile Data. Ahora, realizamos una copia para ya no estar seleccionando nuevamente el estilo y volver a hacer todos esos pasos que hemos trabajado. Realizamos una copia, aquí nos vamos a ir información, ya no es la banda de progresiva, sino ahora vamos a introducir cota terreno natural. Entonces, terreno o terreno natural, no importa. Ya ustedes deciden qué nombre van a asignar. Ahora sí vamos a aprovechar, ¿por qué la copia? Porque aparte hemos configurado todas estas capas, ya no tenemos que volver a hacer ese mismo trabajo. Ahora sí podemos irnos al editor de texto, ingresamos, cambiamos simplemente acá, altura, terreno natural. Ingresamos en el editor de texto, y aquí vamos a aprovechar para cambiar cota terreno. Podemos cambiarle simplemente otro color para representar y en nuestra banda ya se ha cambiado cota terreno. Si es que no ingresara el texto, ya saben, pueden modificar el ancho de la banda o simplemente en el editor de texto lo editan de esta manera, ¿no? Y es otra alternativa para guardar esa información. Ok, vamos a darle OK directamente. Ahora sí, ¿qué información tenemos que cambiar? Ya no va a ser las progresivas. Ingresamos al editor o al componente de etiquetas y aquí va a ser la cota terreno natural. Cambiamos en el editor de texto porque las demás configuraciones ya están realizadas, entonces nos ahorramos esos pasos y vamos a irnos a la propiedad. ¿Cuál perfil vamos a escoger? El que nosotros vamos a definir como terreno natural. Si ustedes quieren definir el 2, también está perfecto, pero todos los elementos de bandas que tengan la tarea de extraer esta información tienen que estar en el perfil 2 si así desean que sea el terreno natural. Y ahora, en este caso, yo voy a seleccionar el perfil 1 para que nos extraiga la elevación. Voy a disminuir la precisión simplemente e ingresamos esta propiedad. Vamos a cambiar el color para hacerlo uniforme, tanto la información como el título. Ahora sí, le damos OK, no modificamos nada porque ya hemos aprovechado de hacer una copia. Simplemente le damos a aceptar, añadimos esta información, esta banda, y le vamos a pedir que esté pegada a esta banda que tenemos acá. Le damos OK. Antes de darle OK, ¿qué le vamos a indicar acá? Que el perfil 2 va a ser la rasante de la vialidad y el perfil 1 el terreno natural, que es este de acá, ¿no? Es indiferente si ustedes aquí también quieren colocarle rasante vialidad, perfecto, ¿no? Para mantener también un orden,
pero principalmente de esta banda va a leer la progresiva de nuestra rasante, ¿no? La que hemos creado. Es mejor que se asigne a la rasante y no al terreno natural. Ahora sí, le damos a aplicar y aquí ya podemos ver que nos está entregando las elevaciones del terreno que se representa en nuestro perfil. Entonces podemos verificar, ¿no? Civil 3D nos va a dar un valor exacto, pero de todas maneras podemos verificar. Por ejemplo, para el terreno, para la cota terreno, ¿cómo podemos verificar ese valor de elevación? Vamos a seleccionar nuestro perfil, desplegamos esta opción de etiquetas en el grupo etiquetas y seleccionamos la elevación con su estación. Entonces nos va a preguntar la estación que queremos verificar. Vamos a decirle a 40 metros, ¿no? No necesitamos tampoco aquí colocar 0 más 0,40, directamente 40 metros o 40.35, depende del valor de la progresiva que ustedes deseen, 40 metros. Ahí está, nos está ajustando a los 40 metros. Ahora vamos a acercarnos manualmente a este punto y le damos un clic. Entonces podemos verificar manualmente que nos está entregando la etiqueta de la cota y de la progresiva, ¿no? 40 lo que habíamos fijado y 3412.36, justo esa elevación. Y podemos ver que coincide con este dato. Si nosotros queremos la misma precisión que la etiqueta, no hay problema. Clic derecho, ingresamos a las propiedades de la banda, editamos esta banda, editamos la etiqueta. En el editor de etiqueta, acá vamos a pedir que tenga la misma precisión que la etiqueta que estamos viendo en la parte superior. Vamos a aceptar y aplicar. Y ven, es tal cual ese valor. Entonces, sabemos que tenemos un valor preciso de esta información. Ahora vamos a ingresar otra banda de información que va a ser la cota, esta vez de nuestra rasante. Clic derecho para ello, una vez que hemos seleccionado el perfil, ingresamos nuevamente y acá vamos a aprovechar ya una copia, pero de cota terreno. Realizamos la copia. En información simplemente vamos a cambiar cota rasante. Vamos a cambiar el número, va a ser la tercera banda de información. Y acá en el editor o compositor de etiqueta del título, vamos a colocar altura rasante. Ingresamos al editor de texto y en vez de cota terreno, cota rasante. Modificamos su formato igual para que vayamos diferenciando con lo que estamos creando y OK. Finalmente vamos a editar en el compositor de las etiquetas de la información, cota rasante. En el editor de texto, en vez de que sea el perfil 1 de elevación, vamos a pedir ahora que sea el perfil 2 de elevación. Ingresamos, modificamos el color para que sea uniforme, aceptar y aplicar. Perdón, aquí tenemos que ingresar primero, ¿no? Ingresamos, le damos OK. Aparte, le vamos a pedir que en el espaciamiento gap sea un valor de 0. Si le damos a aplicar directamente, podemos percibir que tenemos exactamente los mismos valores. ¿Eso por qué? Porque no hemos modificado
el perfil. Entonces, ¿qué hace Civil 3B? Le hemos dicho que para esta banda vaya a leer el perfil 2. Viene a perfil 2, busca la banda y tengo que leer terreno. Entonces, por eso nos muestra este valor. Entonces, le vamos a decir que no lea terreno, sino la rasante. Ahora aplicar y ahora sí, ya hace diferencia. Ahora queremos hacer ya también una verificación de igual manera como habíamos visto el terreno. Pero esta vez ya no vamos a seleccionar el perfil y a ingresar una etiqueta, sino que nos vamos a apoyar en esta herramienta que aún es mucho más precisa que colocar la etiqueta, ¿no? Tiene bastante precisión que coloquemos una etiqueta en cuanto a su progresiva y elevación, pero a veces al acercarnos podemos no coincidir con el punto y no coincide exactamente, ¿no? Si ustedes quieren visualizar exactamente, se van a esta herramienta en herramientas generales, Inquiry, y vamos a hacer una consulta de nuestro perfil. Acá le vamos a pedir que nos muestre precisamente la progresiva y elevación en un punto. Entonces seleccionamos y nos va a decir de qué elemento quiere corroborar esa información de la rasante de nuestra vista de perfil. Si es que tuviéramos más rasantes, también podemos seleccionar este icono con el cubito verde, seleccionar el profile, no la vista de perfil, profile en este caso, la rasante, y ahí nos va a mostrar cuál es el eje. Le damos OK y donde dice estación, aquí vamos a ingresar la estación de la cual queremos nosotros saber la elevación de esta rasante. Por ejemplo, en este caso de la progresiva 60. Vamos a introducir 60. Ya no necesitan nuevamente, recalco, colocar aquí el valor. Simplemente colocan 60. Enter. Y automáticamente acá nos va a arrojar la elevación de la rasante de la vialidad. ¿Qué elevación es? 3410.767. Entonces, ¿qué elevación tenemos? La misma elevación, solamente por los decimales, ¿no? Aquí redondeamos. Entonces, ven como cualquier punto que ustedes quieran verificar en su perfil, y yo les recomiendo mayormente esta herramienta. Y a la vez podemos verificar que Civil nos está entregando datos exactos de este perfil, ¿no? Esta información es correcta. Vamos a seleccionar nuevamente el perfil longitudinal. Nos vamos a ir a propiedades del mismo. Y en este caso vamos a hacer una comparación entre la altura de corte para una banda y para otra banda la altura de relleno. Entonces, aprovechamos porque queremos extraer información de aquí también. Podemos seleccionar cota rasante, que es la última banda que hemos creado. Realizamos una copia. En información vamos a colocar número 4 y esta vez va a ser la altura o la diferencia, si quieren verlo así, de elevación entre, para este caso va a ser para corte, diferencia corte, es decir, para el material de corte queremos saber esta diferencia de elevación. Entonces le dejamos así, de esta manera. Aprovechamos ahora el estilo que ya hemos configurado y entramos al compositor de etiquetas para el título. Acá vamos a colocar diferencia, altura, corte. Ingresamos al editor de texto. Acá seleccionamos altura, corte. Vamos a cambiar simplemente el formato. OK. Y ahí se modifica. Perfecto. Le damos a aceptar. Entramos a modificar en el compositor de etiquetas de la data o de la información. Y aquí colocamos diferencia,
altura, corte. Entramos al editor de texto y acá, ¿cómo vamos a diferenciar esta altura en el corte? Si nosotros nos fijamos en las dos opciones últimas que tenemos acá, vamos a poder notar que nos dice haga la diferenciación o calcule la diferenciación de elevación entre el perfil 1 y el perfil 2. Entonces, va a restar al perfil 1 la elevación del perfil 2. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos el terreno natural de esta manera y tenemos la rasante de esta manera, nuestro perfil 1 habíamos dicho que va a ser el terreno natural y nuestro perfil 2 va a ser nuestra rasante. Perfil 2 y perfil 1. Entonces, a partir de este punto nos está diciendo que la elevación en el punto 1 va a proyectarse al punto 2 y justamente esta elevación que vamos a tener de la diferencia, de la resta de ambas, va a corresponder al corte. Y lo propio para el relleno. La diferencia del perfil 2 menos la diferencia del perfil 1 va a corresponder a la altura de relleno. Entonces, de esa manera, es bien importante, por eso que les digo acá, que diferencien adecuadamente este parámetro de elevación, porque ven cómo acarrea datos a las siguientes bandas de información. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar elevación del perfil 1 menos elevación del perfil 2. Añadimos, podemos cambiar simplemente acá el formato y le damos OK. Ahora sí, le damos a aceptar, añadimos esta información, le decimos que estamos de acuerdo con todos estos puntos geométricos, cambiamos lo que es la separación y finalmente modificamos los perfiles, ¿no? Como tiene que representarse. Vamos a darle a aplicar y aquí van a poder percibir que evidentemente nos está mostrando un corte. Si nosotros proyectamos aquí, podemos ver que la altura de corte que tenemos acá se representa tal cual nos muestra el área de corte y aquí está con un valor positivo. Si nosotros, por ejemplo, ahora seleccionamos más adelante y vemos un valor negativo, ¿qué quiere decir eso? Que al proyectar en esta progresiva, vamos a ver que hay un área verde. Entonces, ese valor negativo para la banda de altura de corte nos está indicando también los valores de relleno dentro de esta información, lo cual no queremos. No queremos que nos muestre estos valores negativos donde aparece el relleno. Entonces, ¿cómo hacemos para quitar esa información? Vamos a dirigirnos a la edición de la banda de esta altura de corte. Editamos. Volvemos a las etiquetas de la información, al editor de texto. Y aquí vamos a seleccionar la propiedad. Una vez que hemos seleccionado esta propiedad, vamos a dirigirnos a la parte de sus parámetros y donde dice signo negativo, que sí lo está incluyendo, estamos viendo acá esos valores negativos, vamos a cambiar por la opción que dice ocultar esos valores negativos, hide negative value, y añadimos en sus propiedades. Le vamos a dar a aceptar, aceptar, nuevamente aceptar, OK. Ahora al aplicar
solo nos va a mostrar ese valor de diferencia de altura para los cortes, ya no los rellenos dentro de esta banda. Lo propio vamos a hacer para ya la banda de relleno, para la diferencia de altura o de cota. Vamos a realizar una copia de esta banda, aprovechando ya toda la configuración que teníamos acá, y vamos a cambiar a relleno. Vamos a ingresar a el editor o el compositor de etiquetas del título, cambiamos acá el nombre nada más, ingresamos al editor de texto, altura, relleno, cambiamos el formato simplemente, vamos a cambiar el formato, ok, ahora sí, le damos ok y pasamos a la información. En el compositor de etiquetas vamos a cambiar el nombre también, relleno, y vamos a cambiar principalmente la propiedad. Ahora va a ser perfil 2 de elevación menos el perfil 2, o perdón, 1 de elevación. También modificamos en la propiedad del signo y que oculte los valores negativos. Y acá modificamos su formato como ustedes deseen y al final añadimos con la flecha. No nos olvidemos de eso. Le damos OK, aceptar, aceptar y añadimos esta misma banda. Simplemente cambiamos el espaciamiento y también vamos a pedir que en el perfil 2 lea la rasante. Aplicamos y ahí está, ¿no? Todos los valores negativos que aparecían antes en corte ahora corresponden al relleno y aparecen con su símbolo positivo, ¿no? Entonces ya hemos diferenciado estas dos bandas. Podemos cargar acá dentro de esta información también, a pesar de que ya tenemos aquí las pendientes, podemos cargar las pendientes de esta rasante, ¿no? Entonces ahora sí, ya no vamos a extraer información que compare, que busque un punto en específico dentro de nuestra rasante o la rasante del terreno natural, sino que exclusivamente le vamos a pedir en una banda que nos represente las pendientes de esta nuestra rasante. Entonces, para eso nos cambiamos a lo que es geometría vertical. Seleccionamos el único estilo que tenemos de momento y le vamos a dar a realizar una copia. Aquí sí ya vamos a tener que configurar otra vez todo. ¿Por qué? Porque ya hemos cambiado el tipo de banda. Seleccionamos una banda número, nos corresponde el número 6. Seleccionamos acá pendientes, ¿no? Entonces, vamos a dirigirnos primero a display. Aquí habíamos dicho que todas estas capas tienen que estar encendidas. Vamos a cambiar un valor de representación de estas cajas. Y finalmente, igual, modificamos las etiquetas, ¿no? Le damos OK y volvemos a editar toda esta configuración. Entramos al título entonces. Aquí ya podemos percibir cómo se está mostrando la información y en vez de geometría vertical, colocamos pendiente. Modificamos también el valor de este título, como queremos representar. En el editor de geometría ingresamos pendientes. El formato, ya ustedes nuevamente deciden cuál van a asignarle. Yo le voy a cambiar de esta manera. OK, pendiente. Y que esté justamente al centro, middle center, y el texto también orientado al centro. OK.
Hasta acá, todo bien. Acá modificamos también ese valor. Habíamos dicho que iba a ser 15 y 35 el valor que habíamos asignado a estas otras bandas. Pero ¿qué ocurre ya ahora acá justamente en la edición de información de esta banda? Ahora sí, ya nos está mostrando otros parámetros de etiqueta y adicionalmente nos muestra una opción en la cual nosotros podemos representar la banda con la tangente, la representación de la curva y otra vez la tangente. Si nosotros tiqueamos esta opción, lo que va a hacer Civil 3D es representar hasta el PI. Va a representar así las tangentes y va a eliminar las curvas. Entonces nos va a hacer esa representación en nuestra banda, ¿no? En estas opciones que tenemos en la parte inferior de etiquetas, las dos primeras va a corresponder a la diferenciación entre las pendientes de subida y las de bajada, ¿no? Cada vez que nosotros queremos editar los uphill tangents, que serían las pendientes de subida, tenemos que irnos a esta opción. Y por lo contrario, los downhill tangents serían las pendientes en bajada. Y aquí ya sabemos que estos dos corresponden a las etiquetas de las curvas, tanto convexas como cóncavas. Lo propio acá, ¿no? Aquí ya no vamos a hacer ninguna diferenciación, no vamos a colocar de esta manera, sino vamos a pedir que nos muestre la geometría vertical. Entonces, voy a editar simplemente una de estas etiquetas porque la segunda es exactamente el mismo procedimiento. Y lo propio acá, ya habíamos visto que es exactamente el mismo paso. Entonces, para no editar todas, solamente vamos a editar estas dos, porque es exactamente los mismos pasos. Entonces, ingresamos a la primera etiqueta, al compositor de etiquetas, y aquí vamos a cambiar el nombre y podemos colocar rampas de subida o pendientes de subida, como ustedes deseen. En la edición de la información vamos a dejar en este tamaño de texto y ahora lo voy a dejar tal cual. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a dejarlo tal cual. En display ya habíamos modificado, ok. También podríamos aquí cambiar en las dos últimas componentes como queremos que se el formato, el espesor de línea que queremos que se represente cuando carguemos esta geometría. Voy a darle OK. Añadimos. Aquí está. Ahora ya no es del tipo Profile Data, sino es Vertical Geometry. Pedimos que no tenga ninguna separación y si le damos a aplicar, nos aparece estas líneas. ¿Por qué nos aparece de esta manera las pendientes si nuestra rasante se está representando así? Quiere decir que desde este punto hasta este punto debería representarse una tangente. Entonces, ¿por qué no se está representando así? Porque también tenemos que tener el cuidado que dentro de los perfiles se asigne la rasante. Y en este caso, para la banda de información de geometría vertical, ya no se está haciendo una diferenciación de nada, sino que se está haciendo la lectura únicamente de una de las rasantes. Entonces, solamente vamos a modificar una rasante y le vamos a asignar solamente una rasante. Por eso es que aparece de manera gris el perfil 2, ¿no? Entonces, acá sí, para la banda geométrica vertical y también para la horizontal, van a ingresar del perfil que quieren que haga lectura, no de una comparación. Entonces, seleccionamos la rasante, aplicamos y ahora sí, ya se visualiza esa geometría. Ahora nos aparece un valor acá. Nos dice 71.77
Pero ¿cómo sabemos si es esta distancia o es esta distancia horizontal proyectada de esa tangente? Entonces, para determinar este valor, vamos a ingresar a la edición de estas pendientes, entramos también a la edición y nos vamos a ir a lo que es compositor de etiquetas para las pendientes en subida. Ahora sí, ingresamos al editor de texto y aquí ya nos está indicando precisamente ese valor. Nos está diciendo, voy a cambiar el formato para que se note. Nos está diciendo acá que evidentemente ese valor de 71.77 metros es una longitud horizontal. Entonces está midiendo esta longitud y está proyectando y ese es el valor que está mostrando acá. ¿Cómo hacemos para que nos muestre el valor inclinado? Vamos a irnos a sus propiedades. Aquí tenemos varias propiedades, tanto de tangentes como curvas, los pays de igual manera. Y vamos a buscar la distancia, pero empinada, ¿no? Con pendiente. Entonces seleccionamos longitud, queremos la longitud. También podríamos colocar la pendiente numéricamente acá, en porcentaje, pero en este caso queremos la longitud en pendiente. Entonces ingresamos este parámetro, podemos eliminar el anterior y aquí vamos a colocar L igual longitud igual a y al final metros, sus unidades. Vamos a darle OK. Antes de darle OK, vamos a ingresar también la pendiente en metros, o perdón, en porcentaje, ¿no? Entonces aquí también podríamos cambiar la representación. ¿Ven cómo nos aparece run and rise, ¿no? Seleccionamos la tangente en porcentaje y aquí podemos colocar también ese valor, o lo vamos a dejar así, tal cual. Simplemente lo vamos a diferenciar. OK. Ahora sí, OK. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar. OK. Y aplicamos. ¿Ven? Entonces acá ya nos está apareciendo la longitud, pero en pendiente de esta tangente y el valor de la pendiente, que es 7, que efectivamente ese es el valor que nos representa nuestro perfil, ¿no? Y eso de todas las tangentes cuesta arriba, ¿no? Si ustedes quieren rotar de igual manera este texto, no hay ningún problema. En el componente de etiquetas de esta información, acá van rotando ese valor, ¿no? Pueden colocar 45 grados, 20 grados, voy a colocar 25 en este caso. Aceptar, aceptar y aplicar. Ahí está, ¿no? Se va rotando, ¿no? Y ya lo van ajustando. Ahora, ¿qué pasaría si dentro de esta información queremos editar y le vamos a pedir que solamente proyecte de punto vertical o punto de intersección vertical a punto de intersección vertical? Desaparecen ahora las etiquetas de curvas. Aplicamos, aceptamos, OK y aplicamos. ¿Ven? Y solo se representa hasta donde llega nuestro punto vertical, que es este de acá. Podemos proyectar desde acá hasta acá. ¿Ven? Entonces ya no está tomando en cuenta las curvas. Es por eso que también desaparecen esas etiquetas, ¿no? Entonces de esa manera podemos ir ingresando más información a nuestra vista de perfil longitudinal, toda la que vayamos a requerir para trabajar, ¿no? O queremos exportar también para nuestros reportes, informes. Ahora bien,
No sé si hasta acá hay alguna duda, alguna consulta. Si está claro. Bien. Entonces, ya para poder encaminarnos a lo que es el corredor, ya hemos trabajado con lo que son los elementos de superficies, alineamiento tanto en planta como en alzado, y ahora nos faltaría un único elemento para conformar nuestros corredores. Para ello, seleccionamos el menú Home para crearlos y nos vamos a dirigir al grupo de creación de diseños y aquí seleccionamos ensamblaje. Desplegamos esta información y vamos a seleccionar crear ensamblaje. No vamos a hacer todavía un offset de estos ensamblajes. Creamos desde cero. Se nos va a abrir esta ventana donde colocamos sección, podemos colocar sección vialidad. Y en esta parte vamos a dejar de momento el estilo del ensamblaje, donde podríamos simplemente editarlo. ¿A qué se refiere? Generalmente los ensamblajes vienen definidos de esta manera: una simple línea, un cuadrado y un círculo en medio, ¿no? Entonces ese es el estilo básico. Si nosotros quisiéramos configurarlo desde esta opción, podemos configurar este ensamblaje. De esta manera se representa en Civil 3D. Y los estilos o los sets de estilos de códigos, eso ya lo vamos a ver con más calma porque tenemos que saber qué componentes son los que conforman estos ensamblajes y subensamblajes. Vamos a dejarlo tal cual, le damos OK. Y en esta parte yo les sugiero que siempre lo aproximen a la vista de perfil. ¿Por qué? Porque a diferencia de los otros elementos, el ensamblaje es muy pequeñito. Si le damos un clic y nos alejamos, en cómo se ve pequeño alrededor de estos elementos. Pero es un elemento sumamente muy importante. Ya les había dicho de que a partir de esta sección, por ejemplo, si yo dibujo aquí carriles y los taludes, a partir de esta sección el corredor se va a reflejar de esta manera. Perdón, voy a hacerlo rápidamente. Perdón. Ahí, ahí. Y de esta sección va a ir saliendo, por ejemplo, esta losa de nuestra vialidad, si es un pavimento rígido. Y justamente estos ensamblajes van a contener estos subensamblajes, ¿no? La conformación de varios subensamblajes, por ejemplo, el talud y el carril, van a conformar el ensamblaje, es decir, la sección tipo, y eso es lo que va a permitir proyectar y además calcular las cuantías de materiales, ¿no? Es decir, las cantidades de materiales en realidad de lo que estamos proyectando en la sección tipo. Entonces, una vez que ya hemos creado el ensamblaje, para cargar nuestros subensamblajes, vamos a presionar la tecla Control 3 o pueden dirigirse al menú Home y en el grupo de comandos paletas, aquí tienen ese botón. Entonces le dan un clic o presionan presionan Control 3 y les va a aparecer de esta manera. Podemos cargar en este caso ya ensamblajes creados que vienen por defecto dentro de Civil 3D. Por ejemplo, voy a seleccionar en ensamblajes este de acá y le damos un clic a un costado. Ven cómo acá ya nos ha creado un ensamblaje
que contiene todos estos subensamblajes, tanto el carril como el bordillo y cuneta. Aquí simula una acera con sus áreas verdes, posiblemente, y su talud. Entonces, estos son los subensamblajes. Y si se fijan bien, cada vez que nos acercamos, los subensamblajes vienen con la conformación de estos elementos que están viendo acá, que los pueden ver, que son tres elementos principales que conforman precisamente estos objetos. El primero, que va a ser los códigos de puntos. El segundo, los links o vínculos. Y el tercero, que van a ser los shapes o formas. Estos tres elementos van a conformar un subensamblaje. Y sí o sí, tenemos que tener sumamente el cuidado de trabajarlos. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos, por ejemplo, ajustar el borde de este elemento con el carril, tenemos que indicar que sea este código el origen para que se ajuste. Adicionalmente a ello, cuando nosotros vayamos a codificar en Subassembly Composer, que también es una herramienta Civil 3D que nos permite crear estos elementos, nosotros tenemos que empezar a codificar estos puntos o estos códigos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, vamos a tener como resultado también la unión de estos códigos con vínculos y la conformación de todos esos vínculos. Al final nos van a dar una figura que es el shape. Y este shape es el que utilizamos para que nos entregue la cuantificación ya sea de una estructura o del movimiento de tierra, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a conformar ahora. Vamos a hacer un ensamblaje básico. Para eso nos vamos a ir, en este caso, a conformar el carril primero. Si nosotros nos vamos a las pestañas que estamos viendo acá del lado de la paleta, podemos visualizar todos los subensamblajes que deseamos cargar a nuestro ensamblaje. Pero también podemos darle un clic al final de estas pestañas y aquí nos aparecen ese listado de subensamblajes, ¿no? También podríamos cargar para lo que es un puente, una sección de puente. Podríamos cargar condicionales también, si deseamos añadir estos subensamblajes. Vamos a comenzar con un elemento un poco más fácil, más básico, y para eso nos vamos a ir a carriles. Y si nosotros queremos seleccionar cualquiera de estos subensamblajes, también tenemos la posibilidad de leer qué contiene, qué capacidades tiene este subensamblaje, dándole clic derecho y dirigiéndonos a la pestaña o a la opción Help. Automáticamente se les va a abrir esta configuración y aquí nos va a indicar todo acerca de ese subensamblaje que acabamos de ver. Si ustedes quieren cambiar el idioma, se van a la parte superior y seleccionan español. Ahora aquí pueden ir leyendo, nos está diciendo qué significa este ensamblaje, qué propiedades tiene. Acá podemos ver los parámetros de entrada. Esos parámetros aparecen una vez que nosotros seleccionamos el subensamblaje. Ven cómo en la paleta propiedades nos aparecen esos parámetros avanzados. Ahora voy a abrir nuevamente la ayuda y aquí nos está diciendo cuáles son los que podemos, en realidad, cuáles son los datos para ingresar para este subensamblaje. Más abajo van a poder notar que ahora sí ya nos aparecen lo que habíamos comentado hace un momento, los códigos de puntos
vínculos o formas, ¿no? que conforman este subensamblaje. Y más abajo aún aparece ese diagrama de este subensamblaje. Aquí vamos a poder ver que ya está codificado, que el punto 1, por ejemplo, se refiere a lo que es el bombeo. Entonces vamos a bajar acá y a partir de este punto se va a reflejar ese bombeo. El punto 2, que aquí está denominado como ETW, va a ser el borde interior de carril en rasante. Entonces, el punto 2, aquí está el borde interior. ¿Por qué borde interior? Porque nos da la posibilidad de poder aumentar acá otro carril que va a ser o va a tener la condición de borde exterior, por ejemplo, ¿no? Entonces acá está toda esa codificación de estos subensamblajes. Entonces cerramos esta ventana y para ingresar nos va a aparecer un cuadradito y seleccionamos el ensamblaje. Si queremos, podemos seleccionar o la línea o el elemento que viene al centro. Ahí está, se nos ha añadido este subensamblaje. Seleccionamos en las propiedades, en los parámetros avanzados, nos indica qué podemos modificar. Aquí podemos modificar el ancho, es decir, este ancho de carril. Podemos modificar el bombeo, tenemos esa opción. Podemos modificar, en este caso, pavimento 1 y pavimento 2. ¿Por qué? Porque dentro de su configuración tenemos estas dos capas de pavimento, la 1 y la 2. Y aparte tenemos la capa la capa base y la capa subbase. Entonces, eso es lo que trae dentro de sus configuraciones este parámetro, ¿no? O este subensamblaje. Entonces, vamos a modificar un poco. Por ejemplo, vamos a pedir de que el ancho del carril sea 3 metros. Ven cómo se modifica automáticamente. El bombeo que sea -3. Ahí está. Que el pavimento 1, si es que en el caso que estén haciendo una mejora al pavimento, pueden utilizar, o si no lo desean, simplemente 0, y ya no se va a visualizar. Y que el pavimento 2 sea 10 centímetros, 0,1. Que la base sea 20 centímetros, 0,2. Y la subbase sea 0,25. Y ahí está, ¿no? Ojo que acá, al utilizar estos parámetros que vienen por defecto en cada uno de estos subensamblajes, este nombre o estos nombres que vayamos a visualizar acá, se van a repetir en las tablas cuando vayamos a sacar las cuantificaciones. Entonces, si utilizamos un nombre por defecto o un subensamblaje, perdón, por defecto, tenemos que considerar esas modificaciones más adelante. Entonces, ya tenemos el carril, queremos añadir, por ejemplo, un bordillo cuneta, podemos irnos a Shoulders y ya tenemos, perdón, vamos a irnos a, aquí está, Curve, ¿no? Entonces vamos a introducir ese bordillo y cuneta y le damos, por ejemplo, a el subensamblaje general, ¿no? Podemos ir revisando cada uno sus propiedades. Vamos a seleccionar y en esta parte ya no vamos a seleccionar la línea central o un objeto en el centro. ¿Por qué? Porque como les había mencionado anteriormente, tenemos que conectar con estos vínculos, con estos códigos de puntos. Entonces, si nosotros seleccionamos acá, yo voy a seleccionar, ¿qué es lo que está haciendo? Está vinculando con el punto que está más cerca. Entonces, no queremos que ocurra aquello, perdón. Queremos que se vincule a nuestro carril. Entonces, seleccionamos el código al que queremos que se vincule este elemento. Damos Escape, cerramos y vamos a seleccionar para borrar este borde.
Ahora bien, podríamos seleccionar este carril, irnos nuevamente a lanes, crear nuevamente el carril, pero esta vez de que no sea al lado derecho, sino que sea al lado izquierdo. Y seleccionar nuevamente el ensamblaje. Y nos va a crear efectivamente el carril a la izquierda. Pero ¿qué ocurre acá? Que tendríamos que cambiar otra vez de forma manual todos estos parámetros. Para no hacer ese trabajo doble, lo que generalmente les sugiero es que si es un ensamblaje simétrico, trabajen a cualquier lado, si quieren izquierda o si quieren derecha, en este caso, por ejemplo, la derecha. Y cuando terminen de configurar, seleccionan todos los subensamblajes que han configurado y en la parte superior vamos a seleccionar la opción Mirror. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar no solo a copiar al lado izquierdo los subensamblajes que hemos trabajado, sino que va a mantener también las propiedades que hemos definido. Entonces ya nos estamos ahorrando un paso bastante grande para ir configurando cada subensamblaje, ¿no? Ahora al final queremos añadir, por ejemplo, una acera. Podemos irnos a los subensamblajes aquí, básicos y vamos a buscar la opción de Basic Side Work. Ahora, ¿dónde le vamos a anclar, por así decirlo? No vamos a anclar aquí, ni este punto, ni este punto. Queremos justamente a este código. Y ahí está. Queremos que adicionalmente tenga un ancho de 1,50. Y un espesor está bien, de 0,10. Perfecto. Y al final, queremos también que nos cree un talud. Vamos a utilizar de momento esta opción, este subensamblaje de Basic Side Slope Cut Ditch, porque justamente este subensamblaje, dentro de sus condiciones, podemos entrar a la ayuda. Cuando lo creemos y tengamos una primera condición que va a ser el desmonte o corte, este subensamblaje, ¿qué va a hacer? Va a crear una cuneta primero, que podemos modificar sus dimensiones, y después va a generar lo que es el corte. Entonces, ya en este punto va a crear el talud de corte. Cuando se origine una segunda condición, que es el terraplén o relleno, simplemente va a proyectar el talud, no va a crear una cuneta. Entonces, seleccionamos, ven que en sus parámetros ya nos va a indicar acerca del corte y el relleno, pero adicionalmente en sus propiedades vamos a tener la posibilidad de editar esta cuneta. Cuando nos aparece aquí la opción For Slope, nos está advirtiendo de que podemos editar. Voy a dibujar toda la cuneta de esta manera. Nos está diciendo que podemos, por ejemplo, con For Slope, editar el talud de ingreso de esta cuneta, ¿no? La caída. Y con For Slope Width nos está indicando que podemos editar el ancho de la caída de ingreso de interior de esta cuneta. La opción Bottom Width nos permite editar este ancho de la solera de esta cuneta. Y lo propio Back Slope y Back Slope Width nos permite editar tanto el ancho de este talud como el talud o la caída de esta inclinación, ¿no? Entonces de esa manera conformamos nuestra cuneta. Y al final, ya cuando termine de desarrollar esta cuneta, va a proyectar un corte, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a añadir
Nuevamente el subensamblaje nos aparece de esta manera porque tenemos la posibilidad que cuando este es el terreno natural, cuando tengamos el alineamiento de esta manera y encuentre, perdón, voy a dibujarlo otra vez aquí, así, y encuentre el relleno, va a proyectar y va a rellenar. Cuando encuentre el corte, que nos dice aquí también, que tiene esa posibilidad, va a ir por el alineamiento, va a recorrer cuando cree el corredor y va a realizar el corte, ¿no? Y al final, de esa manera nos va a mostrar, se va a ver reflejado en nuestro corredor. Voy a eliminar este elemento, estos dos. Modificamos, por ejemplo, el talud de corte, vamos a colocar 1. Talud de relleno, 1.5. Y ahora, si queremos modificar la cuneta, vamos a pedir de que sea 2 para la caída interior de esa cuneta y el ancho va a ser 0.50. El fondo de la cuneta también va a ser 0.50 y lo propio va a ser simétrica esta cuneta y colocamos un ancho también en backslope de 0.50 y la pendiente 2:1. Ahora sí, seleccionamos estos elementos. Para el caso de este subensamblaje, van a tener cuidado de no seleccionar las banderitas, porque si seleccionan, van a seleccionar también el ensamblaje. Si quisieran deshabilitar este elemento, que son dos elementos de pivotes, pueden deshabilitar en sus parámetros también, y ahí sí les va a permitir seleccionar. Vamos a seleccionar a Mirror, le damos un clic y ahora sí ya tenemos nuestro ensamblaje. ¿Qué vamos a hacer para finalizar ya, para ir finalizando la sesión? Vamos a seleccionar nuestro ensamblaje y queremos diferenciar porque posiblemente creemos más subensamblajes, que va a ser lo más lógico para nuestro proyecto. Entonces, ¿cómo diferenciamos? Nos vamos a ir a anotar, crear un multitexto. Aquí vamos a arrastrar ese multitexto y en vez de escribir el nombre manualmente, nos vamos a ir a la opción dentro del grupo de comandos insertar y seleccionamos field o campo. Y aquí dentro de todas las categorías que tenemos, vamos a seleccionar object. Vamos a darle en el tipo de objeto un clic al cubito verde, porque queremos seleccionar desde pantalla, y seleccionamos nuestro ensamblaje. Vamos a seleccionar el ensamblaje, no los subensamblajes. Y vamos a pedir que nos otorgue el nombre. Y aquí ya nos aparece sección vialidad. Vamos a dejar ese formato uppercase que selecciona todas las letras en mayúsculas. Le damos OK y ahí nos aparece sección vialidad. Ya lo seleccionamos, podríamos cambiarle el tamaño de texto, podríamos cambiarle el formato, eso ya depende de cada uno de ustedes cómo quieren asignar ese formato. Yo lo voy a dejar de esta manera. Vamos a cambiar la representación y finalmente que sea centrado. Podemos disminuir el espaciamiento y cerramos el editor del texto, ¿no? Entonces ahí tenemos sección vialidad. Si seleccionamos este texto y le damos un clic a este grip cuadrado, podemos modificar su ubicación. Con este vamos a ampliar el ancho horizontal de nuestro texto y con este triángulo el ancho vertical, ¿no? Si quieren modificar nuevamente, le dan doble clic izquierdo o simplemente clic derecho. Voy a cerrar.
clic derecho y editar texto. Y aquí nuevamente tienen que seleccionar todo para ir editando. Entonces voy a darle un valor de 1.20, por ejemplo. Vamos a extender un poco más y ok. Ahí está, ¿no? Ya lo pueden ustedes desplazar nuevamente. Ahora, ¿qué pasaría si su ensamblaje ingresan a propiedades y aquí deciden que no va a ser sección vialidad, sino sección carretera? Lo cambian y no se actualiza acá. Para que se actualice, seleccionen regenerar y ahí está, ¿no? Se ha regenerado, ese es su texto. Creo que teníamos una consulta acá. Muchísimas gracias, Cristian. Excelente. Espero que todo haya quedado claro hasta acá. Ya la siguiente sesión vamos a entrar ahora sí a lo que es modelar nuestro corredor y vamos a ver en esta parte la importancia, obviamente, de todos estos elementos en conjunto, pero sobre todo la importancia del ensamblaje para que nosotros, por ejemplo, podamos sacar puntos de replanteo exactamente de donde queremos. Queremos desde de esta cabeza del coronamiento del bordillo, podemos sacar. Queremos del centro del coronamiento del carril, podemos sacar. Queremos extraer del borde de la acera exterior, también podemos sacar. Y no solamente el código, sino sus elevaciones, sus coordenadas, etcétera, ¿no? Esos reportes ya los vamos a tener gracias a que hemos conformado estos corredores y podemos sacar precisamente, perdón, en el reporte de puntos esa información, ¿no? Ahora no me está permitiendo porque todavía no hemos sacado el corredor, pero podríamos ya ir extrayendo de los perfiles, de los puntos, porque esos elementos sí ya los tenemos creados. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. ¿Alguna pregunta? Buenas noches. Adelante, adelante. Buenas noches. Sí, de poder proyectarlas, sí las proyectan. Si nosotros nos creamos un muro de contención, por ejemplo, en este subensamblaje, podemos proyectar. A ver si nos da tiempo el día de mañana, porque mañana vamos a pasar la última sesión, que es la que quedó pendiente. Vamos a proyectar un trazo de un muro de contención, ¿no? Obviamente yo voy a traer ya un ejemplo, o también podríamos trabajarlo en Subassembly Composer. Cuando ustedes instalen esta herramienta, es decir, Civil 3D, no les va a aparecer por defecto en la pantalla principal Subassembly Composer. Ustedes van a ir al buscador y van a introducir su Subassembly Composer. Y aquí les va a aparecer recién esta herramienta, dependiendo de la versión que tengan. Entonces, ahí es donde van a darle clic derecho, abrir ubicación del archivo y como sugerencia, este acceso directo, le pueden dar clic derecho y enviar a escritorio. Entonces ahí ya van a tener el acceso a esta herramienta, ¿no? La versión que tengan, si tienen la 2020, perfecto, si tienen la 21, 22, 23, excelente, o la 24 también, ¿no? Entonces, acá esta herramienta nos va a permitir crear precisamente estos subensamblajes. Voy a abrir acá, tengo, por ejemplo, la sección
de una vía férrea, ¿no? Entonces acá estamos cargando esos subensamblajes a través de qué elementos, principalmente lo que es los puntos, los links y los shapes, justo lo que estábamos hablando hace un momento. Entonces la conformación de todos estos elementos nos permite conformar este subensamblaje. Aquí, por ejemplo, si no queríamos que sea la capa de balasto, subbalasto y capa rasante para este elemento por separado, podríamos pedir que se junte todo el elemento y calcular las cantidades, pero aquí también hay que hacer un análisis. Si nosotros queremos que se represente todo este elemento en uno solo, por ahorrarnos, digamos, el trabajo, todo esto, está excelente, podemos pedir que nos calcule toda esta área. Pero ¿cómo hacemos si es que nos pedirían, por ejemplo, calcule cuánto es de balasto, cuánto de subbalasto y cuánto es el material de subrasante? Entonces ahí ya nos complica un poco la cosa y hay que empezar a hacer ese análisis para separar estos elementos, ¿no? Pero esto ya se ve en cursos posteriores. En este caso podemos aprovechar para que les muestre un pequeño ejemplo de un muro de contención, siempre y cuando nos dé el tiempo para terminar de ver, ¿no? El tema de corredor y las secciones transversales y los cómputos volumétricos de este corredor, ¿no? Que es lo que más nos interesa. No sé si he respondido tu pregunta, si hay alguna pregunta adicional. Claro que sí, igual cuando nosotros terminemos lo que es el corredor y las secciones, tenemos que trabajar en los layouts. Acá sí vamos a ver también el tema de la visualización y de la creación de nuestro set de planos, ¿no? Eso también es parte del temario que tenemos. No, porque no sé si tienen alguna otra consulta, una pregunta para ir terminando la sesión del día de hoy. Entonces, si todo está claro, no hay ninguna consulta más, nos veríamos el día de mañana, ¿no? Yo les voy a confirmar ya el horario para que podamos, eh, podamos ver la clase, ¿no? Directamente, todo este material que nos falta. Bien, muchísimas gracias, que esté muy bien, buenas noches a ustedes, buenas noches.